de juicio oral a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hombre. Alberto González Amador acaba de recibir la notificación de apertura de juicio. Ojo, todavía no hay fecha. Ojo, todavía se puede negociar. Pero ojo, Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene ya banquillo señalado. Carla Cuña. Es un paso más. El juez Antonio Viejo acerca al banquillo de los acusados a la pareja de Ayuso. Alberto González Amador abre juicio oral contra él por ese fraude fiscal de 350.000 euros y no fija fecha porque todavía puede llegar a una conformidad, alcanzar un acuerdo con Fiscalía, pagar una multa y no cumplir la pena que se le podría imponer. Pero un paso más adelante contra González Amador, que le acerca al banquillo de los acusados. Carla, en este caso con contraste. Estábamos hablando, Carla, de el informe patrimonial de Santos Cerdán. Ha tardado, pero ha llegado. En el caso de González Amador, ni ha llegado ni se le espera. El juez todavía no ha autorizado en muchas de las ocasiones a la UCO a investigar ciertas cuentas. Es más, ha habido protesta de la Guardia Civil diciendo cómo no se nos permite investigar ese patrimonio. Un año después de que el juez pidiera ese informe a la UCO le ha hecho multitud de solicitudes pidiéndole información tributaria de González Amador, que le dé la autorización para poder recabar esa información que al fin de cuentas la va a tener que recabar de todas formas, y el juez Antonio Viejo todavía no ha dado esa autorización. Lo que nos dicen fuentes del juzgado es que llegó recientemente a ese juzgado y tenía mucha plancha de casos con reo que tienen prioridad, pero lo que sabemos hasta ahora es que ese informe de la UCO todavía ni siquiera se ha empezado a redactar porque el juez Antonio Viejo no ha dado esa autorización. Carla Acuña recoge el término jurídico, que es mucha plancha. Pero esto es exactamente lo que hay. No ha autorizado la justicia a la UCO todavía a mirar el patrimonio de González Amador. En cualquier caso, el juez, noticia de última hora, acaba de señalar esto: apertura de juicio oral, Alberto González Amador al banquillo de los acusados. Las comparaciones son odiosas, pero aquí las comparaciones hay que hacerlas con que esta semana también se abrió, digamos, lo que la Audiencia Provincial le dio la razón para que haya juicio por jurado popular a Begoña Gómez. Pero yo creo que las comparaciones, y aquí va la comparación, esta no es la comparación, es que, hombre, hay mucha más sustancia en el caso de la pareja Isabel Díaz Ayuso, en Alberto González Amador, que en Begoña Gómez. Y esa es la realidad. Es decir, el Partido Popular aquí tiene un problema porque, hombre, le pilla esto en el mismo tiempo temporal que lo de Begoña Gómez y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, pues es lógico, es un hecho jurídico decirlo, bueno, pero es objetivo, un hecho más que esperado. Tiene mucha más sustancia, la posible falsedad documental, el posible defraudar Hacienda por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, que hombre, que lo dijo él. Es que para mí comparar las sustancias en estos dos casos me parece casi un insulto a la inteligencia, en el sentido que estamos hablando de delito, y además no me gusta nada comparar delitos. Cada uno tiene su realidad y deberían tener sus tiempos, para empezar. Por lo tanto, me vais a permitir, Hugo, que no compare absolutamente nada. ¡Hola! Es el viernes, queríamos es que no paráis quietos. Vale, bueno. Perdona, Laura. Quiero decir, no me gusta nada comparar casos o delitos. En este caso llevamos tiempo que evidentemente estábamos esperando si se había o no un juicio oral, visto que había evidentemente indicios muy claros. Yo tiraría del refranero español, que aquí que cada palo aguante su vela, y creo que estaba claro que faltaba, hay un primer caso, ¿no? Que ya estaba clara la apertura a juicio oral, simplemente faltaba la fecha. Hay un segundo caso, ¿no? Que afecta, sigue faltando. Que afecta, sí, pero que estaba ya casi, o sea, pendiente de eso, no había mucho más. Sigue, en el segundo caso es donde sí que hay un retraso. Claro, es lo que iba a decir. Aquí la UCO, ¿dónde está? Para el informe patrimonial, pero bueno, es que este retraso igual, este larguísimo retraso, que es obvio, no vamos a negarlo, pero es que igual, oye, al final acaba yendo en contra de los intereses de Ayuso. Porque si ya hay delito, ya hay fraude fiscal que se va a juzgar, bueno, pues puede haber también algo mollar en este segundo asunto, fíjate, cuanto más se acerque a las elecciones autonómicas, que se quedan poco menos de un año, pues peor para ella. O sea que aquí yo diría igual no le está favoreciendo. Tengo la sensación, no conocemos la fecha, tengo la sensación de que el juicio va a ser después, o por lo menos no tanto el juicio
sino el conocer Pero la el condena. Primero no. El primero conocer la Juicio después de las elecciones. de las elecciones. El primer No sé juicio si- que va a haber ya seguro no sé después de las si- elecciones. Fíjate, no sé si el porque juicio son a lo los mejor tiempos. guardan las formas, pero sí vamos a conocer la condena, si existe una sentencia condenatoria, sí vamos a conocerla después de las elecciones. Pero fíjate, en el caso del novio de Ayuso ni siquiera es la UCO, es el propio juez, porque la UCO ha Aunque lo pide, insistido en numerosas ocasiones al juez, cierto, el mismo juez que retiró el pasaporte, no el que retiró el pasaporte, sino que confirmó que no podía viajar a la cumbre, el mismo juez que dejó a Begoña Gómez Al que la ir a audiencia Londres, ahora también ha que corregido. que no dejó ir a la cumbre acompañando a Pedro Sánchez, ese mismo juez, para que nos quede claro a todos. Yo creo que aquí hay dos varas de medir en el retraso del tiempo, en el retraso del informe, en las pocas ganas de juzgar a González Amador, en cómo vemos incluso en el discurso político que cuando abren apertura de juicio oral, según las palabras de Tellado, ya eres una corrupta como es Begoña Gómez, pero en este caso va a decir algo el señor Tellado, va a llamar corrupto al novio de su líder, Pues debería, al ¿no? novio de su futura jefa. Debería, porque es verdad que al PP esto le hace daño, Pero fíjate, obviamente. la diferencia entre Begoña Gómez y González Amador es que una se ha llevado 0 euros y otro se ha llevado como 4,4 millones. Bueno, no, ese fue Aldama, este se ha llevado por ahí. Pero es que como se juntan tantos delincuentes, yo lo único que veo en esto es que la justicia no ha actuado igual, en que el juicio no va a llegar antes de las elecciones y si llega no vamos a saber la condena hasta después, y que creo que el Partido Popular espero que sea igual de contundente frente al fraude fiscal que frente a un delito que no se ha podido probar de tráfico de influencia. Bueno, estas son las dos novedades que les acabamos de servir y las dos cuestiones de última hora que acaban de convertirse. Y profesionales que han pasado por esas cátedras hubieran hecho mención a sus maridos, a sus mujeres, sería alucinante. Pues se lo hacen a ella. Es para quitarle todo lo que ella pueda significar, es para quitárselo desde el momento que dicen que como es la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, pues es la mujer de Pedro Sánchez, para suerte para ella, porque ya quisieran muchas tener a Pedro Sánchez de marido, también te lo digo. Pero es así, es un machismo. Es un machismo, que es machismo puro. Rosa, ¿Verdad? Es que yo Si cuando meten a escuché Begoña eso a la cárcel, me quedé entonces alucinada, sí, dime. que me metes en líos aquí, me tiene la mesa incendiada ahora mismo. Oye, que Villa Castil. no, pero a ver, Javier, que está muy bueno, Sánchez. Yo creo que eso le fastidia al del pelo este del tinte. Podemos- Calor, él habla de calor. podemos- He tenido esto con mujeres, hombres y viceversa. Pero los jueces tienen dos grandes poderes. El primero es administrar justicia. El segundo es administrar los tiempos. Y es cierto que los tiempos en este caso están siendo de nuevo demasiado coincidentes. En una semana se han precipitado las dos causas que afectan a la familia de Pedro Sánchez. Y las coincidencias existen, pero demasiadas coincidencias empiezan a dejar un olor que hoy obliga a revisar fechas. El caso del hermano de Sánchez durmió durante 7 años sin investigación judicial. El caso de Begoña Gómez también. Ahora se activan. Y se activan después de el que pueda hacer que haga. Vamos a revisar esos tiempos. Miriam. Sí, lo decías tú, los tiempos de la justicia parece que a veces son difíciles de prever. Para el juez Peinado, en 2017, Begoña Gómez inicia una relación profesional con entidades y personas que merece ser investigada. Antes incluso de que Pedro Sánchez fuera presidente, pues 7 años pasaron desde esos hechos. En noviembre de 2023, José María Aznar parecía que daba el toque de corneta y acuñó aquello de el que pueda hacer, que haga. El que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Y solo unos meses después, el 16 de abril de 2024, Manos Limpias presentó una denuncia contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una denuncia que el juez Peinado admitió a trámite. Tras Aznar también llegaron los vaticinios del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que echaba más leña al fuego, podríamos decir. Era julio de 2024 cuando usaba ese clásico ya suyo, pa'lante, para la mujer del presidente. Y llegamos a abril de 2026. Termina la fase de instrucción, 2 años y 3 meses después. Llegamos ahora
a julio de 2026, es decir, el presente. El día 14 se hace oficial la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación y ayer, solo 2 días después, la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba que la causa de Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. Hay imágenes que, insisto, levantan suspicacias. Las velocidades, los tiempos han sido estas. Y la justicia retratándose a sí misma también, porque la última imagen es esta. El hombre que van a ver es el presidente de la Audiencia de Extremadura. Es el presidente de la Audiencia de Badajoz. Se llama Emiliano García Cancho. Y es el hombre que preside el tribunal que ha condenado al hermano de Sánchez pidiéndole un selfie a Santiago Abascal. Losada, tenemos justicia politizada o política. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos la constatación de una evidencia, Javier, que es que los jueces tienen ideología, como la tienes tú, como la tengo yo, como la tiene un señor que está pasando ahora mismo por detrás de la cámara, como la tienen los camareros de los bares que tenemos justo al lado, un coche, el señor o la señora que pasa conduciendo un coche, esa idea de que los jueces son seres de luz que se limitan a aplicar la ley como si fueran las tablas de la ley divina descendidas directamente en el monte Sinaí, pues no se sostiene. Los jueces tienen ideología y esa ideología muchas veces impregna su trabajo, impregna sus decisiones y hace que sea muy necesario que sus decisiones sean revisadas y sean escrutadas, no solo por los órganos superiores, porque esta idea que se extiende constantemente, bueno, tú tranquilo porque ya vendrá una segunda instancia que corrija la primera decisión, ya, pero mientras viene la segunda instancia, ¿quién me protege? ¿Quién me compensa el daño causado? No solo la corrección de otros colegas en segunda o en tercera instancia, sino el escrutinio público. Pero nosotros podemos criticar a los diputados y a las diputadas, a los senadores y a los senadores, a las ministras y a los ministros, a los presidentes de las comunidades autónomas, ponerlos literalmente a parir, y a todos nos parece un sanísimo ejercicio de democracia, y ahora va a resultar que a los representantes de uno de los poderes del Estado no se les puede criticar, y si se critican sus resoluciones se está amenazando su independencia. Es decir, no podemos seguir jugando con estas reglas trucadas, donde el Poder Judicial puede criticar todo lo que quiera y puede criticar la actuación de los otros poderes, y el resto de los poderes y los ciudadanos no podemos criticar la actuación de los jueces. Y en este caso vuelvo a insistir, es que no se trata de que si los juicios y los magistrados, se trata de que tanto con el caso del hermano de Pedro Sánchez como en el caso de Begoña Gómez se ha atentado contra el que yo creo que es un principio básico del derecho penal, que es el principio de mínima intervención. Vamos a olvidarnos de los indicios, vamos a olvidarnos de las pruebas. ¿Realmente es materia penal un puesto en una relación de puestos de trabajo de una diputación? ¿Realmente es materia penal el cambio de denominación de un puesto en una relación de puestos de trabajo de una diputación? O en el caso de Begoña Gómez, ¿realmente es materia penal que si se creó o no se creó una cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid y si unas empresas financiaron esa cátedra con fondos que fueron directamente a la universidad? ¿Realmente eso es materia de derecho penal? Mi respuesta es no. En el banquillo ante un jurado popular a la esposa del presidente, a Begoña Gómez. Pues mire, Javier, para mí es incomprensible que en una causa política tan contaminada, tan politizada, como es la causa contra Begoña Gómez, sea un tribunal popular quien vaya a juzgar. Yo espero que los ciudadanos seleccionados o seleccionadas hagan justicia y declaren a Begoña Gómez inocente. Y no quiero perder esta oportunidad para transmitir mi solidaridad, mi empatía y desde luego mi admiración ante pues el ejercicio de estoicidad de la señora Gómez y el ejercicio de dignidad y el ejemplo de dignidad que es algo una causa que nunca tenía que haber comenzado. Nunca. La propia Fiscalía también pide la absolución. Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo. A ustedes, un abrazo. Y hoy esta es la segunda clave y esta es la otra cuestión abierta. Se está hablando de guerra judicial y se estaba
apelando a órganos superiores. La Audiencia Provincial en Madrid no solo no corrige a Peinado, sino que avala una instrucción que ha sido más que cuestionada, sino más que cuestionable. La audiencia va a sentar en el banquillo a Begoña Gómez, a la mujer del presidente. Y es cierto que se poda buena parte de esa instrucción. 2 de los delitos caen. Las medidas cautelares como retirarle el pasaporte caen. Pero Begoña Gómez se va a sentar en el banquillo ante un jurado popular. Carla Cuña. Avala a Peinado en eso y en el objeto principal de la causa, que es decir que hay indicios de que Begoña Gómez se benefició de su condición de mujer del presidente del gobierno para sus negocios privados. Eso sí, le tumba 2 delitos, solo lo va a sentar en el jurado popular por malversación y tráfico de influencias y levanta las medidas cautelares. ¿Y cuándo se va a celebrar ese juicio? Pues fuentes consultadas nos dicen que ya será para octubre de 2027, porque ahora la causa tiene que volver al juzgado de instrucción, se tienen que volver a presentar escritos de acusación y después elevarlo a la Audiencia Provincial de nuevo. Lo que tenemos hoy es un auto que, como siempre, les mostramos, afirma esto, que hay 2 delitos, tiene algunas zonas de ley y tiene algunas zonas de sombra, porque la Audiencia Provincial no ha desautorizado a Peinado, se ha convertido en los ruedines de Peinado para que no se caiga la instrucción. Se ha convertido en los guardarraíles de Peinado para que esta instrucción no descarrile. De hecho, lo que dice esa sentencia, esta decisión, es esta, que la opción de encauzar esto en un jurado no es ni arbitraria ni contraria a derecho, porque basta simplemente con una fundamentación razonable y comprensible. Solo con esto se puede sentar a Begoña Gómez en el banquillo. Y hay 2, 3 saltos, de nuevo, 2, 3 sombras que llaman extraordinariamente la atención en la decisión de la Audiencia Provincial. La primera es esta. Estar casada con Pedro Sánchez es prueba de cargo. Esto es lo que parece decir la audiencia, que la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno puede comportar presiones morales a efecto de tráfico de influencias. Es decir, que si Begoña Gómez habla con una empresa, estar casada con el presidente del gobierno puede ser interpretado o interpretable como una presión. Esto es lo que dice que la mera relación de parentesco es ya incriminatoria. Es un salto lógico absolutamente extraordinario. Más una segunda lectura, y es que se habla de una forma extemporánea de una corrupción que ni siquiera se ha probado, porque el tribunal dice que más allá del daño económico, lo que hay ahora mismo es corrupción. Lo que hay ahora mismo es una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder están guiados por intereses privados, ajenos al servicio público, que buscan obtener su beneficio. ¿Qué es esto? Una opinión subjetiva, desde luego. ¿Qué dictamen jurídico en base a qué se afirma esto? Es, insisto, una decisión que tiene muchas zonas cortantes y que sorprende por lo suave que es con Peinado, porque Peinado es el hombre que argumentó que la policía iba a ayudar a la mujer del presidente a fugarse del país. Eso es considerado por el tribunal como un alegato defensivo, atentos a esto, poco afortunado. Esto es todo lo que se reprocha a Peinado. Una redacción poco afortunada. Peinado mantiene la causa, se podan algunas cuestiones, pero la Audiencia Provincial plantea una cuestión. Si hay instancias superiores que corrigen o que guardan raíles, que son ruedines de una instrucción que ha sido corregida hasta la náusea. Una decena de decisiones corregidas, varias de sus imputaciones tumbadas y 2 delitos descartados. Pero pese a todo ello, el juez Peinado sigue adelante con su particular investigación contra Begoña Gómez. Una instrucción verdaderamente anómala. Las instancias superiores no paran de corregirle, no le permiten investigar a Air Europa y rechazan imputar al ministro de Justicia por su supuesta implicación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado total o parcialmente 15 veces
resoluciones de este señor. Caen la mayoría de sus decisiones. Se han anulado los registros a Juan Carlos Barrabés. No se ha justificado la necesidad, proporcionalidad, utilidad y excepcionalidad para acordar tal medida. Y archivado las imputaciones sobre el rector de la Complutense, el delegado de gobierno y el director del Instituto de Empresa. Procede a alzar la imputación por carecer de fundamento. Ahora, los últimos correctivos. Se descartan los delitos de corrupción y apropiación indebida. No se ha producido desatención de funciones ni utilización indebida de recursos públicos. Y se anula la retirada de pasaporte y las medidas cautelares para Begoña Gómez. No aparece apoyada en datos concretos una probabilidad real de fuga. Un varapalo tras otro, pero el procedimiento continúa. Ahora, aunque deja fuera a Barrabés y a la asesora de Moncloa con un solo delito, la causa contra Begoña Gómez sigue adelante con un jurado popular. Pese a los 1000 reveses judiciales y los tirones de oreja, Peinado sigue con su obsesión con la mujer del presidente del gobierno. Lectura aquí. Para empezar, a mí me parece flipante. Los tiempos de la justicia. Ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una resolución que se esperaba desde hacía mucho tiempo. Casualmente, una hora después, pues tuvimos la noticia de que Begoña se sentará en el banquillo. Por supuesto que esto es una casualidad, no tiene nada de intencionado, no tenemos que ser mal pensados y, en fin, es la normalidad en la que vive este país desde hace tiempo. Creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles que han hecho mucho daño a la justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado. Cuando ha habido resoluciones absolutamente incomprensibles, alejadísimas del derecho, pues yo hubiera confiado en una respuesta, digamos, más contundente del propio sistema de garantías que tiene nuestro país, en causas donde realmente no hay nada de nada. Esta es la cuestión ahora mismo y los plazos y las autorías son las que sirven hoy para el análisis, porque efectivamente hay sindicatos de ultraderecha detrás de estas acusaciones, hay partidos políticos detrás de estas acusaciones y hay causas que duermen el sueño de los justos desde 2017 hasta 2024. El caso del hermano de Begoña Gómez, del hermano de Pedro Sánchez o 2 años de instrucción, el caso de Begoña Gómez. Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Tenemos aquí guerra judicial o esto ahora mismo es los tiempos normales de la justicia y resolverán tribunales superiores. Bueno, ya sabes que decía Einstein que el tiempo es relativo, ¿no? Pero parece que para la justicia española el tiempo solo es relativo en función de a quién se está imputando o a quién se está procesando. Aquí más opiniones, Javier, lo que tenemos son evidencias y hechos. Por ejemplo, el juicio de la Kitchen. Había grabaciones, se oía a responsables del gobierno Rajoy hablando de lo que había que hacer y lo que no había que hacer con las supuestas pruebas de Luis Bárcenas y, sin embargo, la instrucción de García Castellón y otras acciones judiciales, parece que el objetivo era dejar fuera de la investigación, dejar fuera de la acción de la justicia todo lo que saliera fuera del Ministerio del Interior. Una instrucción orientada a limitar esa instrucción y mantenerla en el ámbito policial y limitar las responsabilidades políticas a nivel de Ministro del Interior, cuidando que no se desbordara la imputación. Sin embargo, en el caso de Begoña Gómez parece que hemos asistido a todo lo contrario. En el caso de la Kitchen parece que la instrucción era vamos a investigar lo mínimo imprescindible, aquello que no sería un escándalo, que sería un escándalo, mejor dicho, dejar de investigar. En el caso de Begoña Gómez parece que la instrucción es vamos a ver cómo mantenemos la imputación como sea, aunque sea por la mínima, pero vamos a ver si vamos corrigiendo al juez Peinado todas las veces que haga falta, a pesar de su desastrosa instrucción y su limitado conocimiento del derecho, vamos a ir salvando la imputación para que al final, aunque sea por poco, aunque sea por los pelos, aunque sea entrando por la escuadra, podamos imputar a la mujer del presidente del gobierno, una imputación que, si me permites, Javier, no tiene mucho sentido, porque hablamos de si alguien se ha beneficiado del tráfico de influencias será la universidad, que es la que recibe los fondos.
Los fondos de la cátedra no van para Begoña Gómez, van para la universidad. La gran beneficiada es la universidad, quien financia esa cátedra, los fondos. El software también se queda en la universidad. Recordemos que se ha quedado fuera del juicio el delito de apropiación indebida, es decir, todos los beneficios recayeron económicos, cuantitativos, cualitativamente relevantes, cayeron sobre la universidad. Es un poco extraño imputar a alguien por tráfico de influencias y por malversación solo en lo que tiene relación con el software, cuando no es la principal beneficiada. La principal beneficiada en este caso es la universidad, un poco como el caso del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Donde se le condena por prevaricación, pero no sabemos por qué ha prevaricado. No sabemos quién ha inducido la prevaricación, no sabemos quién ha influido para poner de acuerdo a tantos funcionarios para cometer un delito de prevaricación. No se sabe muy bien para beneficiar a quién ni por impulso de qué. Lectura aquí, Santa Olalla, Marisol. ¿Tenemos qué? Bueno, yo creo que tenemos Europa avala la amnistía y el fallo de la audiencia avala algunas de nuestras opiniones. Yo creo que la audiencia provincial en el fondo es igual que Peinado, pero en las formas tiene que cambiar para que esto pueda seguir adelante. Esto ha sido, como dicen... ¿Eso es Peinado refinado? Yo creo que es Peinado refinado, no educado, sino con más inteligencia, con más capacidad. Yo creo que es la forma de poder mantener la causa, la instrucción y ahora llevarlo a juicio. Pero pasa una cosa muy grave. Las medidas cautelares, aunque la hayan retirado, llegan tarde para la retirada. Esto también es una forma de afinar. La realidad es que los dos delitos por los que se va a sentar en un banquillo con un jurado popular, que ya sabemos todos que en el 93% de los casos la sentencia es condenatoria, que 9 de cada 10 jurados populares condenan a la persona, estamos hablando de malversación y de tráfico de influencias. Y como bien decía Losada, el tráfico de influencias, aparte de que es muy difícil, muy complicado de demostrar, en todo caso sería para la universidad, pero la malversación también, porque hemos conocido por el informe de la UCO que Begoña Gómez no ha tenido ningún beneficio económico, que ha ganado 0 euros. ¿Dónde está la malversación del dinero, de los bienes? Entiendo que ha sido la propia universidad, si es así, quien haya cometido este delito. ¿Es político este movimiento, Marisol? Fue una instrucción irregular y va a ser un juicio ilegal. Por contestar lo que decía Sara de la malversación, yo creo que se refiere a la posible malversación de fondos públicos, de fondos de Moncloa para su actividad privada, pero en todo caso dejar claro que la apertura de juicio oral no es una condena, simplemente hay unos indicios que casan en unos posibles delitos. Yo sí creo que la audiencia provincial ha rebajado muchísimo el caso, o sea, se eliminan 2 delitos, quedan otros 2 que ya veremos después si se pueden proceder, si se pueden probar. Popular, pero en este sentido es absoluto. Pero el juicio popular yo creo que tiene, o sea, porque ha sido avalado, tiene una justificación legal, pero tampoco demos por hecho que un juicio, pero fíjate, que un jurado popular significa una condena. Hago lectura aquí. El tribunal tiene que guiar, tú no puedes condenar por condenar, claro, tienes que justificar. El tráfico de influencias existe. Marisol, dime, y tú que eres una periodista honesta, ¿dónde vas a encontrar 9 ciudadanos en la Comunidad de Madrid que no estén contaminados con el caso? No te estoy hablando de votantes de derecha, sino que no tengan la información. El otro día conocimos una encuesta de que la gente se había enterado mucho más de casos. Dejadme eso de información privilegiada, de un uso de información judicial para la explotación política de categoría de fondo. Vamos a hacer ese repaso, porque digamos que últimamente la separación de poderes ha estado en el centro de la polémica, en el centro de la actualidad, por lo que ocurría. Y se colaba de 2 diputados de Vox en las Cortes Valencianas gracias a un micro abierto. ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal. Privilegios, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE, pero la bruja mujer es terrible. Dime. Aunque si hablamos de información privilegiada, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, parece que siempre tiene un as bajo la manga para conocer las decisiones de los jueces, o un truqui, como diría él. Buenas tardes, ¿qué clase de información privilegiada tienen? Hoy, que el Partido Popular va a seguir ganando y que el ambiente aquí va a ser estupendo. ¿Cómo pueden conocer por adelantado la decisión de los jueces? Ese es un truqui que no te puedo desvelar.
Bueno, y de tal palo tal astilla, porque Isabel Díaz Ayuso también parece tener las mismas dotes adivinatorias que Miguel Ángel Rodríguez. Parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid adivinaba que venían novedades en el caso Zapatero antes de que estallara todo. Ya sabremos, eso sí, lo que pasa con Zapatero, y les adelanto que vienen curvas. Sí, sí. Lectura, decía, aquí. Yo creo que aquí hay dos claves a tratar y analizar. La primera, la clave de la fiscal. Era muy sencillo saber quién había cometido esa filtración por parte de la fiscal, porque simplemente había que escuchar la intervención en la que había utilizado esa información y te podrías acercar al procedimiento. Es una filtración que se hace vulnerando posiblemente ciertos nombres de personas que están tramitando una regularización. Es decir, estás poniendo a personas vulnerables a la orden y en las manos de la extrema derecha. Así que yo espero que la justicia investigue a esta fiscal por esta filtración. Y la segunda clave es la de las filtraciones. Llevamos mucho tiempo denunciando cómo la derecha tiene información privilegiada para atacar a rivales políticos, por parte de la justicia, por parte de la fiscalía, por parte de la policía. Y ya está bien de que se utilice información privilegiada para amenazar con gente que pueda acabar en una trena y que pueda acabar entre rejas, porque a mí me preocupa si los jueces antes de iniciar procedimientos ya tienen las sentencias redactadas. Y eso me preocupa, porque eso no es un Estado de Derecho. Solo una cosa, para seguir tu argumento. A mí me preocupa mucho más que pasa todo esto que está pasando desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, luego ¿qué pasa? Nada. Losada, déjame preguntarte, vuelvo a la mesa enseguida, pero Losada, ¿cómo lees esta? La de tengo información privilegiada, me lo ha pasado la fiscal. Pues lo leo como lo que es, como la autoinculpación y el reconocimiento de un delito, y como tal debe ser investigado. Más allá de las repercusiones políticas, lo que estamos escuchando es a un diputado reconociendo que maneja información que no ha debido salir y no debió salir nunca de un juzgado, y que está utilizando de manera espuria, además, esa información. Eso en mi casa, en la tuya, en la carrera de Derecho que yo estudié y en la que estudió el juez Peinado, es un indicio más que suficiente para investigar la comisión de un delito, y no tenemos más que ver por qué se ha condenado en las últimas sentencias que hemos visto, de acuerdo con los estándares que se han fijado, donde mandar en un email que una plaza es para Mengano es para la Audiencia Provincial de Badajoz una prueba de que la plaza está amañada. Imagínate lo que demuestra lo que acabamos de escuchar, a un diputado de Vox reconociendo nada más y nada menos que tiene información privilegiada, que se la ha pasado un fiscal y que la está utilizando políticamente. Losada, hoy te hemos extendido versión long play de Vox por asegurar usar información privilegiada para atacar al gobierno. José Muñoz, síndic del PSPB, PSOE en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Han pedido ustedes investigación, denuncia. ¿Qué es el curso? ¿Qué va a hacer a partir de ahora el PSPB? Bueno, lo primero es que esto parece como una escena de los vingueros en el año 2026, ¿no? Con Pajares y Esteso haciendo comentarios absolutamente bochornosos contra las mujeres, calificando a una diputada que está haciendo oposición de una manera absolutamente ejemplar como una bruja, ¿no? Nos recuerda a otras épocas, ¿no? En que la Inquisición acusaba a las mujeres progresistas, a las mujeres que rompían moldes, a las mujeres que eran empoderadas, ¿no? Que estaban empoderadas como brujas. Entonces, estos dos personajes de Vox yo creo que ejemplifican muy bien lo que representa la extrema derecha, ¿no? Básicamente lo que es la Inquisición. Pero sí que habéis dicho una cosa muy importante. El diputado de Vox que pronuncia estas palabras es un diputado que tiene mucho poder dentro de la estructura de Vox. Y él dice cuatro elementos que a mí me parecen fundamentales. Lo habéis dicho, pero creo que conviene repetirlo, ¿no? Lo primero, habla de que es una información privilegiada, que en segundo lugar será transmitido a una fiscal. En tercer lugar, que él mismo es un diputado de extrema derecha que está haciendo un discurso de odio contra la migración, y precisamente eso es lo más importante, ¿no? Que la información privilegiada tiene que ver con el ataque al proceso de regularización del Gobierno de España en el momento en el que además Vox está poniendo como bandera, siendo aceptado por el Partido Popular, este concepto de prioridad nacional que en mi opinión es de apartheid,
pero que en definitiva viene a reforzar, ¿no?, esta información privilegiada, pues esto de que el proceso de regularización está siendo una auténtica puerta de atrás para que se cuelen delincuentes, ¿no? Todo esto es muy peligroso y nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que preocupa especialmente es que nos hemos enterado por, vamos a decirlo, por un fallo entre la conversación de 2 diputados de Vox. Pero, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué se nos escapa? Porque estamos viendo resultados, estamos siguiendo la línea de puntos y lo que vemos es todo lo que lleváis anunciando, ¿no? Las condena al hermano del presidente del gobierno, el juicio por el Tribunal del Jurado a la mujer del presidente, la condena al fiscal general del Estado por una filtración que no ha sido capaz de acreditarse que haya sido él. Un jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, diciendo quién va a ir para adelante en días anteriores. Ayer veíamos cómo detienen a Keke, a un humorista, por expresar con su libertad de expresión, haciendo una broma respecto a los abogados cristianos, pero luego vemos cómo a la mujer del presidente se le puede decir absolutamente todo, ¿no? Una línea de puntos, por tanto, que nos preocupa. ¿Y qué va a hacer el Partido Socialista? Pues básicamente lo que hemos hecho a día de hoy es presentar ante la Fiscalía General, que entiendo que se ha remitido a la Fiscalía Provincial, un escrito en el que solicitamos que se proceda a investigar por parte del órgano de los fiscales si esta filtración se ha producido, de qué iba esta filtración, quién la ha realizado y con qué fin, ¿no? Hay un órgano dentro de la propia Fiscalía General, que es de la Inspección Fiscal, que tiene que tratar sobre esta cuestión. Y esto es lo que solicita el Partido Socialista. Y le digo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque lo que no vamos a quedarnos es parados ante esta sensación de que hay una parte de la judicatura que va contra las personas progresistas de este país y que creo que nos hace a todos estar en alerta. Vox dice, ustedes están sacando de quicio una anécdota, esto es un circo. Bueno, es que creo que ellos les hemos pillado con el carrito del helado, ¿no? Al final hemos visto a través de un error, de una... Además de jactándose, ¿no?, como con cierta prepotencia de que tienen acceso a información privilegiada por parte de una fiscal. Claro, esto es una cosa muy grave. Entonces yo creo que en el manual de intentar relativizar las cosas es quitarle importancia, ¿no? Decir que esto era ironía, que esto era una broma. Hombre, a mí no me parece ningún tipo de broma, no me parece que esto tenga ningún tipo de humor cuando vemos que hay derechos que los ciudadanos podemos o deben estar salvaguardados, que están siendo filtrados de manera interesada a partidos de extrema derecha. Es que esto no es solo un caso aislado, esto es la consecución o la línea de puntos de muchas otras cosas. Yo solo pienso, por ejemplo, en el volcado de información que se está haciendo en determinadas investigaciones judiciales que deberían haber sido expurgadas de las causas, y lo que estamos viendo es que la vida privada de las personas está siendo expuesta en los medios de comunicación sin ningún tipo de cortapisas, hundiendo reputaciones personales. Claro, esto no es ninguna broma, esto no es una tontería, por tanto lo que diga Vox a nosotros nos da igual, queremos que se llegue hasta el final en esta cuestión. Pues José Muñoz, síndic del PSPB, le agradezco su presencia aquí con nosotros. Cuídese, un abrazo. Un placer y muchas gracias a vosotros. Y esto efectivamente tiene una categoría de fondo. Vamos a repasarla, Miriam, porque... Alguien solo por el hecho de ser mujer, en este caso el presidente del gobierno, ya por eso es un indicio más que suficiente para suponer que cualquiera que reciba, aunque sea una llamada, recibe una presión moral. Esta señora podría haberme llamado, a lo mejor por ser amiga mía, que no lo es, entonces ya yo hubiera podido ser tachado de haber utilizado, o ella ha utilizado a mi empresa, lo que sea, ¿no? Mira, aquí hay un problema, y déjame comentarlo muy bien, porque esto es tremendamente importante. El 125, el artículo de la Constitución, que prevé la acusación particular a alguien que no ha sido víctima directa de un delito, es algo que existe solo en España y ha permitido que asociaciones como las que conocemos de extrema derecha lleven al banquillo a la mujer, al hermano. Esto es un hecho que es absolutamente único en España, que justificaron por el hecho de la transición en su momento. Ahora mismo es alucinante que esto exista. Dicho lo cual, que para mí o se cambia, porque me parece que desde este momento en adelante cualquiera puede ponerse a poner denuncia, querella, a quien sea. Yo creo que hay que analizar, sinceramente, creo que hay que analizar caso por caso. Creo que no es lo mismo el caso del hermano de Sánchez con el caso de Begoña Gómez. Yo el caso de Begoña Gómez siempre... pero la base es importante. La justicia es importante. Vamos a ver, yo creo que no se puede generalizar las causas. A ver, Eupepio, déjame explicarme. Y al final lo que voy a decir te va a gustar, Eupepio, ya verás, te va a encantar, además. Sí, te lo garantizo. Digo, yo creo que en el caso concreto de Begoña Gómez,
yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. Es evidente que Begoña Gómez o cualquier pareja de cualquier presidente del gobierno se va a ver beneficiado por ser pareja de, me refiero, aunque diera clases... Dejadme explicarme, aunque diera clases de online de inglés... Sí, o sea, el hecho de ser pareja del presidente del gobierno te va a beneficiar. El problema en España es que no hay una regulación. No hay una regulación de la pareja del presidente del gobierno. Por lo cual, como no hay esa regulación, no le podemos obligar a ninguna pareja. Termino, Laura, termino. No le podemos obligar a ninguna pareja de ningún presidente del gobierno a que deje de trabajar. ¿A que deje de trabajar. Oído Hugo, Laura Arroyo. Oído Hugo, Laura Arroyo. En España ha habido muchos presidentes, ¿no? Y los presidentes han tenido muchas esposas, ¿verdad? ¿Y por qué solo está pasando aquí? Porque a lo mejor entonces no es tanto como siempre una esposa o un esposo, una presidenta. No, a lo mejor lo que pasa, Hugo, es que sí que más que analizar caso por caso, lo que hay que analizar es cómo está actuando la justicia en concreto ahora mismo contra este gobierno. La acusación particular. No es tanto un tema de por ser esposa. O sea, yo creo que estamos viendo cómo con diferentes casos estamos ya, y yo pediría que intentemos hablar ya de un partido judicial. Hay un partido judicial que está operando políticamente con las togas para interferir en la democracia de este país. Creo que estamos en una democracia, creo que España sigue siendo un Estado de Derecho y no me creo que estemos, en fin, en una dictadura, lo digo en serio. Porque lo que tú estás describiendo es propio de una dictadura, no de un Estado de Derecho, creo, con lo cual no hay que exagerar. El lawfare es un golpe de Estado a través de las togas, Hugo. Y sabes, vengo de Latinoamérica donde sabes muy bien que el país lo está viendo. Ahí está tu democracia, Hugo. Hay ahora mismo...